Bienvenidos a Pensando Cuba, un programa con entrevistas polémicas y profundos análisis sobre la realidad y la actualidad de la isla, bajo la conducción de Pedro Acosta y Hernán Alberro, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Tengan todos muy buenos días y bienvenidos a esta nueva emisión de Pensando Cuba. Me acompaña como siempre desde Madrid mi amigo y colega Hernán Alberto. Y acá desde Miami les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, Pedro, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Hernán, hoy vamos a estar hablando del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y la primera convención que se está desarrollando desde el día 7 de este mes. El Consejo cumplió exactamente 4 años en el día de ayer y para hablar del tema contamos con la presencia de Eugenia Gutiérrez, que dirige la Secretaría de Comunicaciones del Consejo, con Osvaldo Navarro, coordinador del equipo de Comunidad y Derechos Humanos, y con el vicepresidente Manuel Cuesta Murúa. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, encantada de estar aquí y compartir con vosotros. Ok, igual. Muy bien, Pedro. Osvaldo. ¿Está Osvaldo por acá? Sí, pero está frisado. Esa conexión de él allí. La conexión en esa zona es muy mala. Bien, debemos antes de comenzar decir que el presidente del Consejo, José Daniel Ferrer, y uno de sus vicepresidentes, Félix Navarro, están en prisión en estos momentos. También queremos significar que en medio del desarrollo de la convención, de la primera convención del Consejo, se está desarrollando las protestas de los estudiantes universitarios, algo inédito en el proceso revolucionario. Algo, Morúa, que quiere decir con relación a esto antes de entrar en el tema. Sí, muy interesante lo que está ocurriendo con el estudiantado universitario. Creo que por primera vez en 66 años los estudiantes retoman la tradición de la universidad en Cuba, ¿no? Que es la de asumir liderazgo, protagonismo en las demandas sociales y en la respuesta a los gobiernos. De hecho, es muy interesante porque en Cuba la participación de los universitarios en las luchas políticas siempre se dieron frente a dictaduras. En corto tiempo de democracia, los universitarios estaban justamente pues haciendo lo que hace un estudiante universitario, ¿no? Progresando, estudiando, afinando, ajustando su conocimiento, creciendo, desarrollándose, para luego verter su conocimiento en la sociedad. Siempre que el estudiantado universitario se pronunció, fue porque había una dictadura. De modo que la señal que reafirma que vivimos en una dictadura, lo sabemos todos, es justamente los estudiantes protestando frente al poder. Y esto ha sido muy interesante. Lo que está ocurriendo, sobre todo, ha sido sostenido en el tiempo. Lo que me parece más interesante aún. Las protestas básicamente son esporádicas en Cuba, aunque intensas, y duran muy poco. Esta de los universitarios ha durado bastante, sobre todo para la tradición política última frente al régimen. Así que nos parece clave lo que significa bastión ideológico del régimen al lado de su bastión militar. Uno de ellos, el bastión ideológico, pues acaba de fracturarse y de quebrarse, creo que para siempre, porque no hay manera de volver a coser esa ruptura. Así que es muy interesante esto y creo que debemos seguirlo y por supuesto apoyarlo como ha hecho el Consejo. Eugenia, ¿algo que quieras hablar sobre este tema? ¿O tú, Hernán? Sí, los jóvenes universitarios han demostrado un civismo y una solidaridad enorme con toda la ciudadanía. Ellos se podían haber establecido en una situación de privilegio y han decidido, ¿no? Han decidido seguir adelante con esta demanda
y eso demuestra pues, que están asumiendo un liderazgo. Y lo que comentaba un poco Manuel, ¿no? El tema de que ellos han sido son el bastión del régimen, que precisamente son los futuros, podrían ser los futuros líderes, la futura élite gubernamental, y el rol que han acometido es totalmente diferente. Entonces, hay que seguir apoyándoles. Yo creo que ha habido un triunfo. Ya no hay marcha atrás, aunque ahora se pueda reprimir y se pueda de alguna manera controlar. Ya se ha dado un paso adelante y creo que ya no, o sea, va a seguir desarrollándose. Nosotros tenemos que estar acompañándoles porque posiblemente ahora hay que ver cómo evolucionan las negociaciones o las conversaciones con los directivos de Texas, qué soluciones pueda dar el gobierno, pero posiblemente no sean las adecuadas, las que respondan a las demandas de los universitarios, y, y vuelve a haber otras manifestaciones. Entonces, yo entiendo que es un proceso que es abierto y que nosotros tenemos que ir acompañándoles durante todo este proceso. Hay una cosa, pienso que ya en las universidades de Cuba las cosas no van a ser igual. Esto es una fractura definitiva con el régimen y lo más importante, considero yo, es que estos estudiantes están hablando en nombre del pueblo. No están hablando solamente en su nombre y no solo han tocado el tema de la conexión, han hablado de las libertades individuales, han hablado de los problemas que rodean y que perjudican a la población toda. No, suscribir lo que han dicho mis colegas en primer lugar y nosotros estuvimos cerca sobre todo de la Universidad de La Habana, la Facultad de Economía, en los primeros días de que empezó este suceso, esta ola de protestas. Había una fuerte presencia policial, discreta diría yo, pero presencia policial, y algo que reafirma lo que mis colegas dicen es que, aún sabiendo eso, porque tengo amigos en la universidad ya casi al final de carrera, de algunas especialidades de fisiología, filosofía, sociología, por ejemplo. Aún sabiendo eso, se han mantenido firmes hasta hoy. Se mantuvieron firmes en ese momento y se han mantenido firmes hasta hoy. Y eso habla de esto último que se comentaba, ¿no? De que ya las universidades en el futuro no van a ser igual, porque estos estudiantes de hoy están siendo un ejemplo para los que vienen después, los que están hoy en 10º, 11, 12 grado, que por edad también no están participando en todo esto, pero sí hay un descontento también en esos sectores y en los padres de estudiantes de preuniversitario, y también es válido mencionarlo, ¿no? Cómo se ve este proceso desde otros sectores estudiantiles y también por parte de los padres del alumnado. Hernán. No, a ver, muy breve, simplemente aquí se habló mencionaba Eugenia, ¿no? Lo de los pasos, y yo creo que este es un paso más que da la sociedad cubana, ya, ¿no? Los universitarios en particular, pasos que comenzaron seguramente antes del 11J, pero que tiene momentos, ¿no? Que un momento es el 11J, cuyo aniversario vamos a estar celebrando en los próximos días. Este es un paso más, y es un paso más que dice algo. Porque ustedes mencionaban, y Eugenia mencionaba, y tú también, Pedro, lo de Texas. Yo no creo que Texas sea el motivo de estas protestas. No, o sea, por supuesto. lo que marca estas protestas es que el gobierno ya no tiene margen para nada. O sea, ya tiene que no pensar 2 veces, pensar 20 veces cada decisión que tome, porque la gente va a salir a la calle. El sector afectado, sea cuentapropista, sea, no sé, universitarios, maestros, docentes, médicos, lo que fuera, van a salir a la calle. Ya no hay margen de maniobra. Bueno, los cubanos, algunos cubanos y algunas personas opinamos y después vamos a informarnos de lo que hablamos. Y Morúa, yo quiero que un poco tú nos hables de cómo surge el Consejo, a quién representa el Consejo,
porque he visto en algunos de los documentos que ustedes han publicado la gente diciendo, ¿y a este quién le ha dado el derecho en hablar en nombre del pueblo cubano? Y bueno, como digo, después tal vez ni lean de qué opinaron. Sí, eso es el problema que tenemos todos. El 11 de junio de 2021 surge el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Es un esfuerzo de cubanos dentro y cubanos en el exterior que por una enésima vez nos dimos a la tarea de buscar consenso, de buscar concertación, desde la conciencia clara de que ningún proyecto solo puede lograr la democracia en Cuba, pero que además no es conveniente que un proyecto solo logre la democracia en Cuba. Si se unieron esos dos criterios y por enésima vez, después de otras experiencias de concertación, pues nos dimos a la tarea de crear este Consejo para la Transición Democrática. Inicialmente estuvieron en la génesis, pues, Elena Larrinaga, José Daniel Ferrer, Félix Navarro, Marta Adela Tamayo, Iván Hernández Carrillo, quien les habla, y Juan Navarro, y otros tantos que estuvimos en la génesis de la creación de esta concertación. Organizaciones fuera como el Partido Demócrata de Cuba, el Demócrata Cristiano de Cuba, rectifico, y otro grupo de organizaciones que se unieron en ese momento para tratar de dar este impulso. Y lo que dijimos inicialmente era que muy importante institucionalizar el esfuerzo para tratar de ir arrinconando, haciendo retroceder un déficit que tenemos los cubanos, que es el del caudillismo, el personalismo y sobre todo las decisiones que de alguna manera alumbran o ponen de relieve a algunos actores y disminuyen o minimizan otros esfuerzos que se han venido haciendo por la democratización del país de una manera diversa y plural en distintos ámbitos y distintos campos. Entonces teníamos que buscar ese equilibrio, y ese equilibrio se da dentro de la institucionalización. Ese es uno de los principios. Y está claro que el Consejo nace con ese propósito, pero nunca ha hablado en nombre del pueblo. El Consejo para la Transición Democrática es un esfuerzo representativo de los intereses, las ambiciones, las visiones de grupos de la oposición. No representa al pueblo cubano, nunca surgió con esa pretensión, porque justamente lo que hay que lograr es el apoyo del pueblo cubano y representar determinados intereses, determinadas ambiciones reunidos en una concertación que se institucionaliza es lo que da el carácter a el Consejo para trabajar desde dentro y elegir a sus representantes, que lo son del Consejo para la Transición Democrática, no son los representantes del pueblo. De manera que nunca, de hecho ni siquiera por naturaleza, nosotros hemos hablado en nombre del pueblo de Cuba. Cuando se eligió la directiva del Consejo, con José Daniel como presidente, era el presidente del Consejo para la Transición Democrática electo por las organizaciones y los miembros del Consejo para la Transición Democrática, pero no como presidente del pueblo de Cuba o representando y hablando en nombre del pueblo de Cuba. Y esto es importante dejarlo claro, agradezco la pregunta, porque esto está en la génesis, en el origen del Consejo para la Transición Democrática. Bueno, es muy buena esa aclaración, Muru. Hay otra aclaración. Coincidentemente, el Consejo surge eh, exactamente casi un mes antes de las protestas del 11 de julio. Surgió antes. Pero ahora la convención, ustedes lanzan la convención dentro de lo que está sucediendo con los estudiantes universitarios. Muchos podrán pensar que es oportunismo de ustedes. Esta convención, me imagino, requiere de pasos de preparación. O sea, que ya estaba planificado antes de que sucediera esto, que se lanzara la convención. ¿Estoy en lo cierto o estoy equivocado? Yo creo que Juan no puede responder bien eso. Sí, no, ha sido un trabajo de tiempo, obviamente. O sea, efectivamente, pero preparar una convención lleva tiempo, reuniones activas, en ese sentido felicitar
como dice mi buen amigo Manuel, muy mucho a Eugenia y a todo el equipo de comunicación que han entregado muchísimo de su tiempo. A veces nosotros dentro de Cuba tenemos una noción del tiempo un poco distorsionada, ¿no? Porque aquí parece que como que el tiempo no se mueve. Y bueno, todo ese esfuerzo que se hace también desde fuera de Cuba, en el apoyo y el trabajo articulado dentro del Consejo, Eugenia y el equipo de comunicación, todos, pues lo han hecho muy bien. Nosotros llevamos mucho tiempo preparando esto, meses, realmente. Y en esta primera etapa, que comenzó el 7, se van a estar articulando algunas asambleas y posteriormente el 19 al 25, según la fecha que controlo acá, la última reunión que tuvimos, pues vamos a estar colocando en redes sociales, en espacios físicos, las iniciativas, impulsando esas iniciativas de esta convención. Eso, por supuesto, requiere planificación por varios motivos. En primer lugar, Cuba está en un contexto extremadamente difícil y la estrategia, aterrizar las estrategias que vamos a seguir para esta convención requiere tiempo, obviamente. Además de contar con el tiempo de la ciudadanía. No hay convención sin ciudadanos participando. Y eso también requiere tiempo. Así que no, definitivamente nosotros hemos establecido nuestras líneas de trabajo, consultadas previamente con la membresía del Consejo y en estos momentos, ya a partir del 7 y una segunda parte del 19, también de cara a lo que sería el cierre para el día 25, preparado y consultado por los miembros y la ciudadanía, por todo el tiempo del mundo. Y perdón, y con todas las dificultades. No, que quiero decir, bueno, pues también voy a decir, y el trabajo que realiza también Osvaldo, que es muy intenso, sabemos todos con las dificultades que tenéis de conexión, de horarios, porque hay que organizarse a través de eso, y también Manuel, exactamente igual. O sea, quiero decir que al final es un trabajo en equipo. Y las dificultades también que tiene la propia ciudadanía para que lleguen los mensajes, para que se puedan organizar, por un tema de transporte, por un tema, bueno, de las dificultades del día a día. Con lo cual, por supuesto, esto no es oportunismo, no hemos utilizado el hecho de tal, ha coincidido, con lo cual estamos muy contentos también que haya coincidido, porque demuestra que efectivamente algo está ocurriendo en Cuba, o sea, que el cambio se está produciendo. Entonces, es muy bueno esa aclaración sí. para aquellos que se imaginan que esta convención está improvisada en medio de lo que está sucediendo, de conocer por completo cómo se organiza un evento de este tipo y las dimensiones que poco a poco vamos a ir viendo en este programa que pretende alcanzar la convención. Hernán. Sí, quizás primero lo primero, preguntarles a los tres o a quien quiera responder, ¿qué esperan lograr con esta convención? ¿Qué tenían en la cabeza cuando dijeron, cumplimos 3, 4 años ya, es hora de hacer una convención? O si la han hecho antes, ¿no? O sea, cuéntenos un poco cómo se gesta y por qué se gesta la idea de esta convención. Sí, bueno, yo voy a decir algo bien breve, ¿eh? Pero no quiero que Pedro después me llame la atención que hablo mucho de esas cosas. Voy a decir algo bien breve. La idea es la de básicamente leer bien el momento en que está el país, ¿no? Por eso, digamos, el nacimiento del Consejo antes del 11 de julio responde a una lectura quizás intuitiva o informativa o de necesidad o de emergencia de que hay que estar articulados para organizar y trabajar en dirección a la transición, que hay que construir una alternativa. Eso sucedió en 2021 y eso vuelve a suceder ahora. Es decir, estamos mirando que la sociedad cubana pues está cambiando fuertemente. Eugenia, de los escritos, captó rápidamente y convirtió en el lema principal de la convención una de las frases que se usa en los textos, que es estamos en transición, ¿no? Y esa conciencia de que estamos en transición nos impulsó a decir, bueno, tenemos que organizarnos mejor.
tenemos que ajustarnos mejor. Si estamos trabajando para construir una alternativa sólida, con una visión clara, es necesario de alguna manera que estemos mejor articulados y sobre todo mejor organizados. Tenemos muchas cosas que mejorar en términos institucionales, de cambiar en términos de los estatutos y la organización del Consejo. Mucho tenemos que trabajar en soldar más, en vincular más, en conectar más a las organizaciones diversas en relación con lo que estamos proponiendo en el Consejo, las metas que tenemos, y eso requiere sentarnos a reflexionar y a pensar, y es por eso que nace la convención, la primera convención, para ajustar todos esos mecanismos y proyectarnos mejor. Como dice Osvaldo, sin convención no hay ciudadanía, sin ciudadanía no hay consejo, y la vida del consejo depende de cómo nos proyectemos hacia la ciudadanía. Prepararnos para ese momento justamente es lo que quiere la convención, la primera convención del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Antes de que intervengan Osvaldo, Eugenia, ese lema, estamos en transición. Vuelvo a lo mismo que he dicho antes, que la gente se adelanta y dice, bueno, el gobierno no está en transición, y pienso que cuando ustedes hablan de transición están hablando del pensamiento del pueblo. El pueblo es el que está en transición, decidiéndose a romper definitivamente con la dictadura. Pienso que esa es la esencia de este lema. Sí, justamente, claro. Sí, estamos en transición, no es una frase vacía, es lo que demuestra, lo que está demostrando el pueblo en los últimos años, porque ahora hablamos de los universitarios, pero es que esto viene de hace tiempo. Estamos hablando de las manifestaciones del 2021, estamos hablando de todas las manifestaciones que se han ido produciendo durante estos años, desde el 2021, por todo el territorio nacional. Y entonces, por eso hablamos de que es un proceso que se está desarrollando, ¿no? Y sobre todo porque es inevitable, o sea, ya no hay paso atrás. El gobierno ya no tiene legitimidad, lo está diciendo la propia sociedad. Entonces, por eso nosotros decimos, estamos en transición, pero no es una frase que hayamos ideado nosotros, sino porque es lo que demuestra por las propias acciones la ciudadanía en lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿no? En los últimos meses, en los últimos años. Entonces, bueno, simplemente y por lo tanto tenemos que seguir avanzando. El Consejo puede ayudar a ello, conectando con la ciudadanía, buscando también esa conexión, entender bien lo que está ocurriendo, cuáles son las demandas, cuáles son las exigencias, para crear esa ruta o esa agenda o ese programa que dé respuesta a las demandas de la ciudadanía y que también nos legitime a nosotros como Consejo, porque nosotros, si no estamos conectados con la ciudadanía, pues no podemos ofrecer tampoco soluciones y no podemos ser alternativa tampoco para la transición. Entonces, al final es todo un trabajo en equipo. Entonces, es lo que se está intentando a través de las asambleas ciudadanas, y lo que intentamos después debatir nosotros internamente en la segunda parte de la convención, que es la parte online, la parte donde vamos pues a plantear los temas, cogiendo ese testigo de la ciudadanía, y donde pues intentaremos bueno, pues, plasmar un programa o unas soluciones a esas demandas. Osvaldo. Sí, no, que agregar que también desde el Consejo tenemos esta línea de pensamiento de transferir habilidad. Y esto se traduce en precisamente saber identificar los tiempos que están corriendo y la disposición ciudadana para asumir ese conocimiento y emprender, digamos, otros roles cívicos de manera específica o general dentro del contexto que estamos viviendo. ¿Por qué es importante, por ejemplo, el tema de las asambleas ciudadanas, las iniciativas desde Chile y Punto Verso, también desde el Consejo, Chanti? Hemos hablado muchísimo del trabajo con las bases sociales, otros grupos dentro del Consejo como Red Spain, Red Femenina de Cuba, y otras organizaciones que integran el Consejo, que trabajan con bases sociales, también han colocado mucho eso. Porque, vuelvo y repito, las habilidades son transferibles. Dentro del Consejo hay muchísimo conocimiento, muchísimo trabajo
de años, de muchas organizaciones. Desde hace 4 años venimos trabajando en articulación y yo creo que esas experiencias y ese conocimiento es momento de transferirlo a otros grupos dentro de Cuba, fuera de Cuba, articularlo y caminar el derrotero de, como digo yo, cruzar el Rubicón, ¿no? Ese río que nos han colocado con muchas barreras. Yo creo que es momento de cruzarlo y seguir el camino hacia la democratización del país. No somos, digamos, como siempre dice Manuel, no somos la solución, somos una opción más dentro de un espectro mucho más amplio de organizaciones, incluso actores independientes que vienen trabajando y denunciando. Nuestro objetivo es proponer y acompañar. Y esto es lo que queremos hacer también dentro de la convención del Consejo. No, quiero puntualizar una cosa a partir de lo que decía Eugenia, lo que decía Osvaldo, que me parece clave, ¿no? Puntualizarlo, y que me voy a mencionar a dos miembros del Consejo. Por un lado, cuando nos sentamos en casa de Bertadela y Osvaldo a conversar sobre este tema inicialmente, había un desafío que teníamos que resolver y que tenemos que seguir resolviendo, que es, y lo planteó concretamente Bertadela, que es el de que las organizaciones que pertenecemos a una coalición debemos tratar de poner siempre el énfasis en qué podemos aportar para echar adelante el trabajo de democratización desde la especificidad de cada quien. Y eso es un punto clave. Es decir, cómo nos articulamos mejor y utilizamos el potencial de hoy 28 organizaciones dentro. Y eso es un punto clave. Y el otro tiene que ver con que la democracia es institucional. Y aquí tengo que mencionar a Ciro del Castillo, ¿no? Que es miembro del Consejo del Exterior. Y es importante en todo momento puntualizar la importancia de que las reglas de juego van por encima de los intereses de las organizaciones y las personas. Y la unión de estas dos cosas, más la necesidad de proyectarnos con más fuerza frente a la ciudadanía, fue lo que dio origen a esta idea de la primera convención democrática también, ¿no? Es un ángulo que quería destacar, que me parecía clave antes de, bueno, seguir conversando. Hernán. Es interesante el esfuerzo que están haciendo desde el Consejo y siempre fue una iniciativa interesante. Me gustaría marcar un elemento que yo noté, destaqué y vi que, y lo vi desarrollarse, digamos, desde los inicios, que es esta vocación plural, ¿no? Esta búsqueda por ser una diversidad de organizaciones con diferentes objetivos individuales y específicos, pero con un único objetivo general, que finalmente es la democratización de Cuba. Y como decía Manuel, dentro hay organizaciones partidarias, más políticas, más artísticas, más de fuerte corte de derechos humanos y demás. Y me gustaría preguntarles, claro, quizás no tanto enfocado a la convención, pero más por una cuestión de inquietudes, ¿cuáles han sido los obstáculos, cuáles han sido las dificultades que han encontrado en este camino, cómo las han superado y cómo ven al Consejo en perspectiva histórica, digamos, desde aquel 2021 a este 2025? Mira, sí, a ver, los obstáculos, una de las cosas fundamentales, y además que yo he aprendido más en estos últimos tiempos, es a mirarnos críticamente, ¿no? Y yo creo que vale la pena compartir eso así, en público. Uno de los obstáculos que hemos tenido ha sido justamente el de que cada organización asuma primero e incorpore bien después que en una concertación es importantísimo trabajar en la especificidad, en la especialidad de cada organización, pero que es importantísimo, si se está en concertación, uno, conectar el proyecto específico con la ambición y el propósito general de la concentración en la que está, y dos, compartir lo de los demás. Es decir, darle importancia al otro que está en el otro cuarto junto a nosotros.
Y eso ha sido obstáculos que hemos tenido dentro de la concertación. Darnos cuenta de que es importante el trabajo de, voy a poner un ejemplo que tengo frente, de diverso, proyecto cívico-cultural, clave en estos últimos tiempos en Cuba, y que diverso al mismo tiempo se dé cuenta de que es importante el trabajo del Partido Demócrata Cristiano. Entonces, cómo los dos deben, uno, unir esfuerzos para interesarse en lo que hace cada uno y al mismo tiempo unir esfuerzos para interesarse en la propuesta común. Eso es un obstáculo que hemos tenido y que hemos ido venciendo poco a poco, con mucha insistencia, a veces con cierta frustración en algunos de nuestros miembros, pero hemos ido venciéndolo, porque hoy somos más. Nosotros nos iniciamos alrededor de 14, hoy somos 28 y pues vamos impulsando eso. Yo creo que ese ha sido un obstáculo. Un segundo obstáculo ha sido ya no tanto dentro de la concertación, pero sí hacia afuera, en entender de que esto no va de ideología. Porque entonces la gente asocia y dice, bueno, ahí está Manuel Costa Marúa, o está José Daniel Ferrer, o eso es más a la derecha, o eso es más a la izquierda. Y bueno, si están ahí, pues eso no me parece bien. No. Ese es un obstáculo que hemos tenido que ir venciendo frente también hacia el interior, pero hacia el exterior. Es decir, la idea de que aquí de lo que se trata es el Estado de Derecho. No se trata de izquierda o derecha, sino de ley, reglas de juego, Estado de Derecho, derechos humanos, presos políticos. Y eso es lo que hay que construir. Eso ha sido un obstáculo que hemos ido venciendo, pero que está presente también. Un tercer obstáculo tiene que ver con nuestra personalidad histórica. La personalidad histórica de los cubanos es la del caudillismo. Eso es verdad. Eso no es mentira. Entonces, hemos tenido que establecer una lucha, primero interna, cada uno con su propio caudillo, decir, hey, stop, para, detente, por ahí no es. Luego una lucha hacia el exterior, en el sentido de, miren, hay que reglas de juego importantes. La democracia se perdió en Cuba no por razones económicas, se perdió en Cuba porque no había fuerte sentido de institucionalidad y el caudillismo nos venció y sentido de propósito conjunto nos venció. Entonces, estos han sido tres obstáculos que yo identifico. Waldo, María Eugenia pueden identificar otros, pero son tres obstáculos fundamentales que estamos afrontando, que hemos afrontado, que vamos venciendo. También debo ser objetivo en el sentido de que vamos ganando en esa pelea. La convención trata de ir resolviendo también ese asunto, marcar y enfatizar esos problemas, pero también hay otros obstáculos que me imagino Osvaldo y Eugenia pueden pues, también exponer y expresar acá. Eso por lo que lucha el Congreso tiene dos nombres, tolerancia y democracia, que es lo que hay que buscar en Cuba. Sí, a mí me gustaría destacar, estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Manuel y seguimos, o sea, no los hemos superado al 100%, estamos en ello. Yo creo que la convención nos puede dar un impulso, nos puede ayudar a consolidar las bases de participación y colaboración, entender que estamos en un proyecto común que está bajo cuatro principios, lo que estaba comentando Manuel, es democracia, estamos hablando de Estado de Derecho, democracia, derechos humanos y libertad de los presos políticos. Y a partir de ahí articularnos y conectar. Y un poco lo que comentaba antes Osvaldo, que tenemos que, entre nosotros nos podemos ayudar muchísimo. El conocimiento que tiene cada una de las organizaciones a través de sus actividades, y siempre enfocados bajo ese paraguas, ¿no? Que son estas ideas, estas cuatro unidades, se podría decir, de acción y objetivos fundamentales que nos unen a todos. Pues si nos articulamos bien a través de eso, podemos llegar muy, muy lejos. El respeto, lo que comentabas, la tolerancia fundamental en el día a día también entre las personas, entender que es importante que nos estemos comunicando adecuadamente. Para mí eso es muy importante y creo que además lo estamos practicando, lo estamos consiguiendo. No significa, para evitar ese caudillismo también, ¿no? O sea, uno tenga más razón que otro, es muy importante la forma, es muy importante mantener esas líneas de comunicación y bueno, y el proyecto, o sea, históricamente hemos demostrado que no hemos sido lo suficientemente fuertes como para articularnos. Y lo que tenemos claro también es que enfrente tenemos a alguien que está muy bien articulado, ¿vale?
Entonces tenemos que unirnos. O sea, nosotros no, lo que, si queremos realmente que haya una transición democrática en Cuba, es que todas las organizaciones, todos los actores que pueda haber, tanto dentro como fuera de Cuba, se articulen, se junten en un mismo objetivo común, en un mismo proyecto. Y eso a través del Consejo, a la medida que estamos, pues yo creo que lo estamos consiguiendo, aunque tenemos que seguir avanzando. Pablo. Exactamente. Sí, no, yo agregar brevemente que más bien pues algunas de las acciones, por lo menos desde el punto de vista, por ejemplo, una de ellas ha sido la propia reestructuración del Consejo, en su esencia misma, esa creación de grupos específicos, de la manera en que se consulta con la membresía, cuáles son los intereses comunes dentro del grupo, se lleva a un proceso digamos, de agenda y después se condensa en lo que son las líneas de trabajo del Consejo. De esa manera, obviamente, se ve reflejada en la agenda general los intereses específicos de cada organización. Y otra de las maneras que hemos tenido digamos, solucionar este tipo de problemas, dirimir este tipo de asuntos que acontecen en cualquier organización, en cualquier área. No es específico del consejo, del civismo ni de la política. Pues otra manera es el diálogo constante y medir también el impacto, porque tú puedes establecer cuán efectivo está siendo a partir del impacto que tienes en diferentes áreas de trabajo. Por eso va a salir un video interesante de Santi, diverso, del trabajo en las comunidades. O sea, yo creo que hay que ver ese impacto que hay en las comunidades, con la ciudadanía real, en todos estos años de trabajo, estos 4 años de trabajo, todo el acompañamiento que a pesar de esto que comentaba Manuel y como bien comentaba Eugenia, desde el exterior se le ha dado un apoyo a las organizaciones, actores individuales dentro de Cuba. Eso es otro aspecto muy, pero muy importante, ¿no? Ese apoyo, esa amplificación de lo que se hace dentro, desde fuera. Y a partir de ahí ver cómo vamos avanzando o cómo hemos avanzado en estos 4 años de trabajo. Los retos siguen siendo muchos, pero yo soy de los que confía más en buscar soluciones, no plantearse tanto el problema, sino decir, bueno, tenemos esta situación, hay que hacer A, B, C. Yo creo que en ese sentido hemos avanzado muchísimo en estos 4 años. Yo creo que soy el más, el pupilo, pudiéramos decir, ¿no? En todo esto de la política. Lo veo así porque realmente se ha hecho un muy buen trabajo en todo este tiempo para lograr consenso, para lograr líneas de acciones específicas, compartidas. ¿Es extremadamente difícil? Sí, pero creo que sí, se ha logrado y seguimos avanzando en eso. La convención seguramente es una oportunidad para perfeccionar, digamos, todos estos aspectos. Mira, se ha nombrado, se han dicho, pero no se ha especificado. Y hay un punto aquí que yo considero para mí de mayor importancia, que es las asambleas ciudadanas, las 100 asambleas ciudadanas que se van a celebrar o que se están celebrando. Hablar algo de esto, porque organizar esto, buscar personas que también quieran hacer esto en la Cuba castrista no es fácil. ¿Cómo buscaron ustedes hacer esto? ¿Qué pueden decirme de estas asambleas? Sí, bueno, ha sido un trabajo tremendo, ¿no? Porque es un trabajo así de no descansar, convencer y contactar a personas. Esto que ahora es más público es resultado de algo que se venía haciendo años atrás, de una manera más discreta. Se venía haciendo de una manera más discreta, obviamente, para tratar de medir cuál era el impacto y la aceptación de la gente de este tipo de proyectos dentro de Cuba. Por una razón fundamental, y es que la mentalidad nuestra es una mentalidad muy inmediata. En un sentido claro, nuestra mentalidad es revolucionaria.
Queremos las cosas aquí y ahora, ¿no? Y obtenerlas, ¿no? Entonces, trabajar con la gente para sentarse, conversar desde la pluralidad, pensar en soluciones, es un trabajo arduo con nosotros los cubanos, yo no sé Sí. con otras culturas. Es un trabajo arduo, ¿verdad? Y que la gente dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esta reunión que vamos a hacer con el pan que me necesito comer? No, de pronto, y que es una verdad absoluta. Entonces, fuimos trabajando esto de una manera discreta hasta que, bueno, logramos por lo menos en distintos campos, distintas provincias. Cuando digo campos, me refiero a ámbitos, ¿no? Distintas provincias, que la gente entendiera que esto era un modo interesante de tratar de buscar dos cosas fundamentales. Primero, que la cosa se construya con la ciudadanía desde abajo, no una imaginación del poder, no esperar por poder para resolver el asunto, sino hacerlo así, de esa manera. Y segundo, el acompañamiento. Si 10 ciudadanos saben que otros 10 en Guantánamo, otros 15 en Cabaña, otros 20 en Camagüey, estamos en lo mismo, entonces eso se pone interesante, si la gente entiende de que hay un camino a recorrer. Y por eso ya con ese preámbulo dijimos, bueno, vamos a salir un poquito más públicamente. Y yo les confieso que a los cubanos nos acusan de infladores, siempre estamos exagerando. Y con razón, también a veces inflamos los cubanos. Esto es parte de la propaganda, eso es la guerra de la propaganda también. No, no es que sea totalmente negativo en determinados campos. Pero yo les aseguro que hoy tenemos 169 lugares donde la gente, ya algunos se están reuniendo, no se están reunidos todos todavía hasta la fecha, ya algunos se están reuniendo, otros ya se han reunido, pero que todos están dispuestos a establecer asambleas ciudadanas en sus lugares, en sus comunidades. Algunas las publicaremos, otras no las publicaremos por razones que me parecen obvias, pero ya en 169 lugares se ha ido logrando establecer esto, porque nosotros pretendemos que las asambleas ciudadanas sean espacios permanentes, espacios abiertos y permanentes para tratar todo tipo de asuntos. Asuntos que van desde la agenda común que compartimos en el Consejo hasta asuntos de intereses específicos y locales, porque esto se une a otras iniciativas que tenemos en el Consejo, que en su momento explicaremos con más detalle, pero que buscan justamente que los ciudadanos entiendan que ellos son los dueños del país, que lo asumamos. Hay que empezar a creerse cosas. Y una de las cosas que tenemos que creernos los cubanos es que nosotros somos los soberanos. Y así se construye este proceso. Y luego, bueno, se articula con una alternativa con el Consejo. Porque sin ciudadanía no hay Consejo para la transición democrática. Todo lo demás es flotar en el aire. Si nosotros no logramos conectar a los ciudadanos en esta dirección, pues de ninguna manera va a haber una transición democrática en el poder, que de eso se trata. Hay transición democrática en la sociedad, pero todavía no en el poder, y hay que llevarla también al poder político. Ese es brevemente el concepto de la Asamblea Ciudadana. Quizás se me escape algún detalle, pero por ahí va básicamente el asunto. Dijiste algo, y el cubano, y me pasaba mucho, y a ustedes tienen que pasarle mucho más. A mí la política no me interesa. Y cuando tú empiezas a hablar, dice, no, a mí me interesa que tener alimentos, tener libertad de expresión, tener un buen salario. Y eso exactamente es política. Y pienso que estas asambleas son importantes también por ese concepto de que política es todo aquello que te afecta a ti y todo aquello por lo que tú quieres mejorar. Sí, estoy de acuerdo con Sí, esa afirmación, totalmente. Totalmente. Todo lo que significa un cambio en una demanda es política. O sea, sí, todo lo que te afecte, lo que tú quieras cambiar, al final es política. No, no política hablada desde un punto de vista de estar hablando ¿sabes? En un parlamento, pero sí, sí es un cambio, es un cambio. Y viene lo que decía un poco Manuel, de que el ciudadano entienda que el soberano, la soberanía parte del pueblo, de cada uno de los ciudadanos, es muy importante, ¿no? Porque ha sido arrebatada esa soberanía durante tantísimo tiempo, ¿no? Y hay muchos intentos también en otros países en el exterior que está ocurriendo unos ciertos movimientos que parece como que el ciudadano se queda muy desprotegido. Entonces tenemos que volver un poco a las bases de lo que es una democracia, ¿no? Al final nosotros depositamos la confianza en las personas que nos representan, pero la soberanía parte del pueblo.
Entonces es muy interesante y es lo que está haciendo desde el Consejo, esta articulación y esta organización de las asambleas ciudadanas para tomar conciencia de que efectivamente el cambio viene de la base de la ciudadanía, ¿no? Y el ciudadano es el que promueve el cambio, ¿no? El que puede decidir su futuro. Una ciudadanía Bien, que ya está en transición, decía Manuel, que ya se encuentra en transición, que simplemente falta que esa transición se plasme, se materialice en los ámbitos de poder. Yo les agradezco, tenemos que cerrar el programa hoy, les agradezco muchísimo el haberse comunicado y les dejo hecha la invitación para, pasada la convención, volver a conversar y que nos vuelvan, que nos cuenten un poco cómo ha sido, qué han aprendido en el proceso y demás, porque siempre resulta muy interesante para nosotros y para nuestra audiencia, a la cual convocamos para el próximo domingo, 8:30 de la mañana, como siempre, por los canales y las redes sociales de Cubanet, para seguir pensando Cuba.